nuestra Biblia en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer desde el 7 al 9. Mateo capítulo 7, versos 7 al 9. Todos juntos vamos a leer, bien fuerte, si no tiene puede leer aquí adelante. Y dice, 1, 2, 3, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? El siguiente. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. La Biblia está diciendo, ¿verdad? Y está hablándonos acerca del pedir. La vida de fe se basa en pedir. Ya, algunos son muy espirituales, entonces no piden nada al Señor. Eso no es ser espiritual, eso es ser incrédulo. Aquel que no pide al Señor, que no está constantemente pidiendo delante de Dios, es incrédulo, no es creyente. La vida de fe se basa en el pedir. El Señor Jesús nos instó a pedir. El Señor Jesús nos animó a que pudiéramos pedir. La vida cristiana es una vida de fe. Ya, la vida de fe es una vida que se construye por el pedir. O sea, amados, Dios no les va a conceder nada. Ustedes no van a recibir nada de parte de Dios si ustedes primero no piden. Ya, una vida que se basa en que no está pidiendo continuamente delante de Dios es una vida de fe que nunca se va a desarrollar. Es una vida de fe que siempre va a quedar en pañales. Una vida de fe que nunca va a avanzar y a descubrir las grandezas de Dios. Las grandezas de Dios, ¿verdad? A Dios se le conoce pidiendo. Dígalo a su hermano que está al lado. Es hora de que comiences a pedir. Juan 15:7, Jesús nos está instando a pedir. Y el Señor cuando nos enseña el cómo se vive la vida de fe, ¿verdad? Cómo se desarrolla la vida de fe, cómo es la vida de fe, Él nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid. ¿Qué cosas tienen que pedir? Pedid todo lo que quieran. ¿Y qué dice? Y os será hecho. ¿Verdad? El Señor Jesús nos dijo, así se vive la vida de fe. Se vive recibiendo mi palabra, ¿verdad? Y pidiendo, ¿verdad? Pidiendo. La vida de fe se vive pidiendo. Si vamos al verso que sigue, a Juan capítulo 16, el verso 24. El verso que sigue, el Señor Jesús nos vuelve a decir lo mismo y nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Fíjense, les dice hasta ahora. Nadie ha pedido en mi nombre. Hasta ahora no se conoce lo que es la verdadera oración. Hasta ahora ustedes no han realizado la oración como corresponde. Pero nos anima y nos dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amado, el deseo de Dios es que ustedes tengan una vida llena del gozo, ¿verdad? El gozo no se encuentra en otro lugar. El gozo no se puede encontrar en otra parte, sino en la Escritura. Y así no en la vida de fe junto al Señor. Ese es el verdadero gozo. Ustedes tienen la oportunidad de experimentar el verdadero gozo. Y la Biblia dice que ¿qué es lo que es el gozo? Es una alegría que no cambia por las circunstancias. Es una alegría que trasciende, una alegría eterna. La Biblia dice, incluso el apóstol Pablo dijo, esta tribulación que estamos pasando, estos problemas que estamos pasando, dice, producen en nosotros un gran peso de gloria y generan un gozo que el apóstol Pablo lo define como un gozo inefable y glorioso. O sea, un gozo que no se puede explicar, un gozo inexplicable, un gozo que
que se mantiene en el Espíritu a pesar de cualquier circunstancia que podamos vivir, ¿verdad? Eso es la vida de fe. El Señor quiere verlos llenos del gozo, el Señor quiere verlos llenos de paz. Es su deseo, ¿verdad? Ustedes nunca van a crecer ni se van a desarrollar si no mantienen el gozo en su espíritu, si no mantienen la paz en su corazón. Por eso el Señor antes de irse nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. El Señor nos dio su paz y el Señor nos dio su alegría, ¿verdad? La alegría no es nuestra, la paz no es nuestra, la paz es la paz de Cristo. O sea, ¿cuál será la paz de Cristo? ¿Cómo será la paz de Él? ¿Verdad? La Biblia dice, la paz que Él tiene, o sea, la serenidad que el mismo Señor Jesús tiene, la confianza. La paz se basa en la confianza, la paz se basa en la seguridad, ¿verdad? Cuando ustedes se sienten inseguros, comienzan a perder la paz. Entonces, cuando ustedes sienten que algo les está pasando por encima, que algo los está amenazando, ustedes rápidamente pierden la paz y se turban dentro de ustedes. El Señor Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. El creyente es el creyente que lleva una vida continuamente libre de turbación. ¿Qué quiere decir turbación? Quiere decir confusión. Quiere decir amenaza. Quiere decir un alma angustiada. El Señor Jesús les dijo: por nada estéis, el apóstol dice, por nada estén afanosos. Entonces, amados, ustedes son el rebaño de Dios. Y el Señor quiere mantener su rebaño bajo paz, bajo reposo, bajo el gozo del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo: yo tengo una gran alegría, dijo el Señor. Yo tengo un gran gozo y este gozo yo se los he pasado, yo se los he transmitido, que ustedes tengan mi gozo. Ese gozo no es comparable a una alegría humana. Ustedes han vivido alegrías humanas, ¿verdad? Todos nosotros nos alegramos cuando suceden buenas cosas, cuando estamos en familia. Son cosas, momentos alegres que podemos vivir, pero esas alegrías pasajeras no se comparan al gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu es continuo, es constante, toca todas las áreas de nuestra vida y nos hace que podamos mantenernos bajo una condición de paz, ya, de paz. Y esta paz, como les dije, no varía por las circunstancias. La carta a los Filipenses, ¿ustedes han leído la carta a los Filipenses? ¿Sí? La carta a los Filipenses, Pablo la escribió en la cárcel. Entonces, si ustedes reciben una carta de alguien que está en la cárcel y que está injustamente en la cárcel, a ustedes les llega la carta, ustedes la van a abrir, ¿qué esperan encontrar ahí ustedes? Un espíritu quebrantado, ¿verdad? Ustedes esperan recibir quejas, peticiones de ayuda, ¿verdad? Ustedes esperan que la carta diga: por favor, ayúdenme, estoy mal, estoy triste, he sido encerrado injustamente, me han acusado, ¿verdad? Eso esperan ustedes encontrar en una carta de alguien que está preso injustamente. Y en ese tiempo la cárcel era, aquí el Manzano era un lujo para las cárceles en ese tiempo. Ya las cárceles en ese tiempo eran terribles. Entonces, nosotros leemos la epístola de Filipenses pensando que vamos a encontrar todo ese tipo de cosas. ¿Y qué encontramos? Encontramos que aquel que está preso injustamente dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas no son las palabras de un preso. Luego dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Alégrense en el Señor continuamente. Esas no son las palabras de un preso, ¿verdad? Pablo me está engañando, no está preso Pablo, ¿verdad? Esta es la palabra de alguien que está en su mejor momento. Es la palabra de alguien que está, digamos, en victoria, no de un preso. Por eso, amados, el gozo del Espíritu es tener la victoria de Jesús dentro de nosotros continuamente. Y es la victoria de nuestro espíritu, es el gozo de la alegría de estar triunfando en nuestro espíritu. La Biblia dice: el Señor nos lleva cada día de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nosotros bebemos de Él gracia sobre gracia.
Entonces, la vida de ustedes es una vida de victoria en victoria. Pero hay algunos que no la ven así, ¿verdad? Porque no están mirando con los ojos de la fe y vamos esta mañana a tratar de levantar nuestra fe. Ya de que nuestra fe se levante para que veamos nuestra vida de triunfo. Las promesas del Señor no son engañosas. Él no nos engaña con sus palabras. Ya cualquiera nos puede engañar. Las palabras de un político nos pueden engañar, ¿verdad? El político promete algo y luego dice, ay no, pero es que no se pudo cumplir por esto y por esto. Yo tenía considerado que iba a pasar esto, pero como pasó otra cosa, no se pudo. Entonces nosotros decimos, pucha, qué mala suerte. Las promesas del Señor no son de esa forma. Cuando Él promete algo, Él lo cumple a pesar de cualquier cosa que puede pasar entre medio. Sus promesas no nos defraudan. Sus promesas no nos engañan. El Señor no nos está engañando cuando dice, pidan y se les dará. Busquen y van a hallar. Pero tiene que ser, amados, con fe. Sin fe no vamos a lograr nada. Entonces, ¿por qué estamos muchas veces estancados en la vida de fe? ¿Por qué no avanzamos en nuestra vida cristiana y no podemos ver nuevas cosas? Primero, la Biblia dice, porque no pedimos. De verdad, dijimos, la vida de fe se basa en pedir continuamente. Usted debe pedir, cada día debe pedir delante de Dios. Hay una cosa que a mí me llama bastante la atención, que hay algunos que piensan que la humildad es no pedir. Entonces dicen, yo no le voy a hacer una carga al Señor, entonces yo no le voy a pedir tanto. Yo soy el que le entrego al Señor, no el que le pido. Mire, apareció uno mayor que Jesús, ¿verdad? Que va a bendecir al Señor y que no le va a pedir nada a cambio. Ustedes no son Dios, amados. Si Dios no les da a ustedes, ustedes se mueren, se secan, no tienen nada que darle a nadie. Ustedes no pueden darle a nadie algo que Dios no le haya dado a ustedes primero. Ya no podemos ser de bendición para nadie si el Señor no nos bendice a nosotros primero, ¿verdad? No se engañen, ¿verdad? Porque yo me he encontrado con hermanos y hermanos que critican a otros que piden todo el tiempo y dicen, estos se pasan pidiendo delante de Dios. De eso se trata, amado, de pasarse pidiendo delante de Dios. Nosotros tenemos cambiado muchas veces los chips. Nosotros pedimos a la gente y no pedimos nada a Dios. Demandamos de las personas y no demandamos nada de parte de Dios, ¿verdad? La vida, esa vida es frustrante, porque usted cuando le pide al hombre se va a dar cuenta que el hombre no le va a dar. El hombre es malo por naturaleza. El hombre es capaz de, cuando le piden un pan, dar una piedra. Pero Dios no es capaz de eso. Cuando ustedes le pidan pan a Dios, Dios no les va a dar un sustituto de pan. Dios le va a dar lo que ustedes están pidiendo. Dice, Dios no engaña, Dios no es engañoso para hacer eso. Entonces, nosotros muchas veces demandamos de los hombres, deseamos obtener de parte de los hombres, demandamos de nuestros familiares, ¿verdad? Demandamos y siempre estamos quejándonos que, ¿por qué Él no hace esto? ¿Verdad? O demandamos de nuestros padres, Él como papá debería hacer esto, debería preocuparse de esto, ¿verdad? Y cuando nos encontramos con ellos le decimos, tú tienes que hacer esto, tú tienes que darme esto, ¿verdad? Tú tienes que... Y siempre estamos demandando continuamente de los hombres, pero nunca pedimos de esa forma a Dios. Entonces Dios, ¿qué dice? Bien, si tu confianza está en los hombres es tu problema. Pero la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que demanda más de los hombres que de Dios. Entonces hoy día nos encontramos con una generación de creyentes que demanda de los hombres, pero no está demandando de Dios, que pide delante de los hombres, pero no está pidiendo delante de Dios, que tiene su esperanza en lo que el hombre le pueda dar, pero no tiene su esperanza en lo que Dios da abundantemente, dice la Biblia. Amén. Estar esperando, ¿cuándo va a venir el bono marzo? Ojalá, yo tengo mi esperanza en el bono marzo porque si no, no voy a poder comprar los útiles. Yo calculo ahí, ya presidenta, dele con el bono porque si no voy a estar mal. Ahí está mi esperanza. El bono marzo es mi esperanza. ¿Y qué pasa? Que usted se va a ver después y resulta que no le tocó a usted. Y ahí parte quejándose de la cuestión y del gobierno y de que por qué esto y por qué esto otro y que vamos a hacer una marcha y vamos a quemar una micro. Se convierten en protestantes.
ustedes no son protestantes, amados. Sí sé de dónde salió ese término, ¿verdad? Pero no se refiere a que protesten. Entonces, tenemos que cambiar el chip, amados. Este año, diga conmigo, que este año sea el año en que voy a pedir a Dios y no a los hombres. Ese chip hay que cambiar, amado. Usted no debe esperar nada de los hombres. Y hay una frase que a mí me encanta del Señor, que el Señor cuando empieza su ministerio le empezó a ir bien. Al Señor le empezó a ir muy bien. O sea, su fama se empezó a extender y dice que muchos empezaron a creer en Él y le decían, Señor, te vamos a apoyar con todo, ¿verdad? No te preocupes, nosotros vamos a poner nuestras finanzas delante de ti, y se le juntó mucha gente. Más que a todos los que en ese tiempo eran líderes, se le juntó mucha gente. Pero hay una expresión ahí, al término del capítulo 1 de Juan, que es tremenda. Y dice, y el Señor miraba a toda esa multitud que le ofrecía incondicionalmente el apoyo a su ministerio. Y el Señor Jesús dice que los miró y dice, pero el Señor no se fiaba de ellos. Mira el Señor. O sea, ¿qué pasa el Señor? El Señor, la gente le estaba diciendo, te vamos a apoyar con todo. Y el Señor le decía, ok, bien, gracias. Pero por dentro decía, no me voy a fiar de este. ¿Y por qué no se fiaba de ellos? Porque dice, porque Él conocía al hombre. Ustedes para vivir la vida cristiana tienen que conocer al hombre. La naturaleza humana, ¿verdad? Dice una cosa y hace otra. Y eso no nos debe sorprender. Así es el hombre. Entonces el mismo Señor Jesús dijo, Él no se fiaba de ellos. Entonces cuando esos mismos que lo estaban apoyando después se fueron, el Señor no entró en crisis. El Señor sabía que el hombre es así. Y se atrevió aún a decir a los pocos que habían quedado, ¿y ustedes también se van a ir? No se fiaba de ellos. Amados, usted no se fíe de la gente. Ya no se fíe en el sentido de no espere de ellos porque lo van a frustrar, ¿verdad? Lo van a frustrar sí o sí. Si usted se apoya de una persona para vivir, esa persona se le va a caer tarde o temprano, ¿verdad? Entonces usted, ¿de quién se ha de fiar? Solo de la persona de Jesús. Solo de la persona de Jesús. Agárrese de Él, afírmese de Él. Que en Él esté su esperanza. No en nada más, sino en Él. Cantábamos, no hay nadie como tú. Él es quien nos provee todas las cosas. Dice, en abundancia para que las disfrutemos. Toda nuestra dependencia, amado, debe ir a Él. El Señor Jesús nos enseñó a orar en la oración que Él nos dijo, ustedes orarán así. Nos dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién pedimos el pan diario? A Dios, ¿verdad? A Él pedimos el pan diario. No depende de nadie más, ¿verdad? Si me falta para comer el pan, ¿a quién le voy a alegar? ¿A quién voy a ir? Voy a levantar mi rostro y decir, Señor, el pan diario, dámelo hoy. Concédemelo, Señor. Dámelo. Yo creo que tú eres bueno para darlo, ¿verdad? Entonces ustedes este año comiencen a pedir mucho a Dios y a pedir nada de los hombres. O sea, mantengan buenas relaciones, pero sepan que el hombre es frágil. Ya, el hombre es alguien en que ustedes no se pueden apoyar. Y no es culpa de los otros, no es que sean malos, es que somos así. Ya, es como que si usted se está ahogando y trata de afirmarse, se hunde. Ya, no es firme para estar a flote siempre. Entonces ustedes fíjense del Señor. Entonces, primero, diga conmigo, nada se da a quien no pide. Leamos Santiago 4:3. Y está diciendo, ustedes no reciben por dos cosas. Primero, ustedes no reciben porque no piden. Ya dijimos que hay que pedir a Dios continuamente y constantemente. Es una vida de petición, ¿verdad? Sean pidigüeños con Dios. Sean los que más piden. El Señor nos comparó con una viuda insistente que llenó la paciencia de un rey injusto. Así sean, golpeen sin
cansarse. Ya pidan sin cansarse. Dice el Antiguo Testamento, vayan delante de Dios y no le den tregua hasta que ponga justicia en Jerusalén. O sea, no le den tregua, cánsenlo. Dice, vayan delante de Él día y noche, ¿verdad? Pidan y no se cansen de pedir. Primero, nada se da a quien no pide. Si ustedes cierran su boca para no pedir, Dios va a cerrar el cielo para ustedes. Al Señor solo lo mueve la fe. Díganle al hermano que está al lado, al Señor solo lo mueve la fe. No lo mueve nada más. El Señor puede verlo a usted terriblemente mal y angustiado, pero si usted no logra tener fe, entonces nada va a pasar y ninguna ayuda usted va a poder recibir. Uno dice, Dios es bueno, entonces ¿por qué hay niños que mueren de hambre en el África? ¿Por qué si Dios es bueno y los deja sufrir así? El Señor no los deja sufrir así, el Señor no los ve. El Señor ve los espíritus y la fe en los espíritus. El Señor logra ver cuando hay fe, Él puede accionar. Cuando hay fe, Él puede reaccionar. ¿Y por qué Dios es malo? No, porque el hombre se perdió. Y el hombre sin fe le pertenece al reino de tinieblas. Está presente en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y Dios por su amor nos comandó a nosotros y nos dijo, ustedes vayan a todas las naciones, ¿verdad? Hablen la palabra de fe a toda criatura para que todos puedan tener la fe y recibir de Dios. Usted puede llevar agua a África y puede darle de beber a un chico, ¿verdad? Y puede darle de beber a una comunidad. Hay un programa de abrir pozos en África, ¿verdad? Y usted pone una cantidad de dinero y usted dice, yo voy a construir con un pozo. Y ellos toman ese dinero y hacen un pozo y sacian la sed de las personas, ¿verdad? Es muy bueno. Hay harta gente que está volcándose para ayudar al que lo necesita. Pero ellos solo van a recibir ayuda de hombre mientras no tengan la fe. Por eso los creyentes de África están clamando, Señor, envíanos obreros, envíanos gente que traiga palabra de fe para nosotros. ¿Por qué? Porque si a esas personas que están en sequía, ellos logran tener fe en sus espíritus de que Dios es Dios bueno, ¿verdad? De que Dios es el Dios que provee para toda nuestra necesidad. Si ellos leen esta promesa que ustedes leyeron aquí en pantalla gigante, y leen y dicen, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él los dará, entonces ellos dejarían de depender de las ONGs, levantarían su mano al cielo y dirían, Señor, danos el agua. ¿Y qué creen ustedes que pasaría? Reverdecería el desierto, amados. La fe logra la respuesta de Dios. Nosotros somos los encargados de transmitir palabra de fe, pero no podemos transmitirla si nuestro espíritu está carente de la fe. Entonces les animo que este año sea un año de caminar por la fe, de pedir con la fe. Entonces nosotros, yo he visto esto y es terrible. A veces hay gente angustiada, amados, y la angustia apaga la fe. El dolor apaga la fe. Entonces hay gente angustiada que viene delante del Señor, pero no muestra fe. Muestra solo desesperanza. Le muestra su desesperanza a Dios. ¿Usted le ha mostrado su desesperanza a Dios alguna vez? Todos hemos pasado por eso alguna vez. Donde el corazón está tan cargado de desesperanza que vamos delante del Señor y le contamos nuestra desesperanza a Dios. Le decimos, Dios, Él nunca va a cambiar. Dios, mi hijo no va a venir a ti porque le pasa esto. Dios no escucha eso. Así, con todo respeto, Dios no escucha eso. ¿Por qué? Porque cuando no hay fe, Dios no mira. Dios no puede ver, no logra ver. Él ve, cuando alguien tiene fe, le brilla una luz a Dios y Dios pone atención ahí. Pero si no hay fe, Dios no ve. Por eso van a haber algunos que incluso van a estar en la iglesia y Dios le va a decir, nunca les conocí.
O sea, no sé quiénes son ustedes. No obraron con fe. No construyeron con fe. Pero cuando hay fe, llama la atención de Dios la fe. Entonces, de repente vamos, Señor, esta situación nunca va a cambiar, Señor. Hasta ahí todavía no hay fe. Entonces necesitamos, Señor, dame la fe. Y cuando comienza a venir la fe, ¿verdad? La mamá que está pidiendo por el hijo comienza a tener la esperanza de que su hijo va a ser tocado por el Señor. Y después de esa esperanza empieza a venir una convicción y una certeza. Y cuando esa esperanza se transforma en certeza, ahí recién es fe. Hebreos 11 dice, la fe es la certeza, es algo claro, es algo firme. Entonces esa mamá va a levantar las manos y va a decir, Señor, gracias por tocar a mi hijo. Gracias, Señor. Gracias porque tú, yo sé que lo harás, ¿verdad? Porque puedo verlo, Señor. Y no hay duda en mí. Entonces el Señor dice, ahí está mejor. Eso sí es oración. Pero si usted solo le muestra desesperanza, eso no es oración. La oración es certeza. Entonces, nada se da al que no pide. Segundo, nada se da a quien pide mal. Dice, para gastar en sus deleites. La oración que pide para gastar en deleites es una oración vana. Es una oración que no es de fe. Es una oración que pide por si acaso a Dios. Es una oración que pide por si quizá Dios va a responder. Esa no es la fe. Este año sea la fe constante. Está en Santiago 4, devuélvase a Santiago 1. Y leamos del verso 1 al 8. Santiago 1, del 1 al 8, leamos, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe que produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Es lo único que pide Santiago. Es lo único, ¿verdad? O sea, dice, ustedes alégrense cuando están pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque esa prueba va a producir paciencia, y la paciencia es necesaria para la fe. Una fe sin paciencia no es fe. Diga, una fe sin paciencia no es fe. Es algo que se le vino en el momento nomás, ¿verdad? Es una cosa que de pronto creyó, pero después se desinfló. Eso no es la fe de la Biblia. La Biblia es una fe constante, una fe potente, una fe que trasciende a todo lo que pueda acontecer. Entonces dice, pero pida con fe. ¿Y qué es pedir con fe? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es echada de un lugar para otro. Ustedes pueden vivir la vida con fe o pueden vivir la vida como una onda del mar, siendo echados de un lugar hacia otro. Van a ser víctimas de las circunstancias. El que vive con fe jamás es víctima de las circunstancias. Nunca es víctima de lo que ocurre. Siempre las cosas están ocurriendo por lo que él pidió. El que vive por fe construye su futuro. No espera lo que le depara el destino. Amados, cuando ustedes piden algo, ustedes están clavando en el futuro de ustedes un acontecimiento. Y mientras más oran por eso y añaden fe, ese acontecimiento está más firme. Y fíjense, cuando ese acontecimiento se clava en el futuro de ustedes, todo alrededor comienza a cambiar para producir eso que ustedes pidieron. Amados, la fe es tan potente, tan poderosa, que cuando ustedes piden algo para su futuro, ¿verdad? Y eso se clava ahí por la fe, entonces Dios es capaz de mover el universo entero para que eso se cumpla. Dios no es limitado. Dios no se limita. Dios puede detener el sol en el lugar donde está.
Dios puede hacerlo retroceder si Él desea. ¿Verdad? Dios puede transformar el mundo entero y Dios no va a dudar en mover el mundo entero, en levantar o en destruir un imperio completo por responder a una petición suya si le hicieron con fe. Dios es capaz de movilizar ejércitos. Dios es capaz de producir una guerra en cierto país por responderle a usted una oración. Y eso tenemos que empezar a entenderlo. Sus peticiones son peligrosas porque van a construir una realidad nueva en el momento en que lo piden. Eso yo empecé a descubrirlo en mis principios de vida de fe y me dio miedo cuando lo descubrí. Ya, me dio susto. ¿Por qué? Porque en un momento yo estaba pidiendo al Señor un trabajo para poder servir en la iglesia. Mi primer trabajo con el que yo salí de la universidad era un trabajo muy terrible. Ya fue un año terrible de trabajo. Pero luego de eso yo le dije, Señor, dámelo. Y la cosa no fue fácil, si se demoró su resto. Pero mientras yo estaba pidiendo, Dios no estaba quieto. Dios estaba construyéndolo. Y de la forma en que estaba construyéndolo, después yo me enteré. Llegó un día en que me llamaron. Y me llamaron de la universidad y me dijeron, ¿sabes que se abrió un cupo aquí? Puedes venir. Ya, yo fui, me presenté. Al otro día estaba trabajando en la universidad. Y ahí empecé a ver, oye, y el chico que estaba antes aquí en mi cargo. Y me dijeron, no, el chico que estaba aquí en tu cargo, pobre cabro. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me empezaron a explicar las que había tenido. Dije, 4 meses atrás pasó esto. Y eran cosas inexplicables, amados. Él hacía un trabajo y se quemaba un laboratorio. Y yo leí el informe y estaba todo bien hecho. Él lo hizo todo bien y se quemó un laboratorio completo en la universidad. Después, la otra semana, estaban sacando unas pértigas, la pértiga cayó, la pértiga energizada. Justo ahí, generalmente, para los que entienden, la alta tensión entra por arriba en los cuchillos. Esta estaba entrando por abajo. Entonces se confiaron, el cuchillo cayó energizado y pegó en las líneas de teléfono. Se fue la alta tensión por las líneas de teléfono y quemó todos los routers de comunicación de la U. 50 millones se perdieron. Este cabro estaba, pero que no sabía qué pasaba. Y ahí me asusté. Y yo dije, Señor, tú eres capaz de todo por responder mi oración. El Señor no va a dudar en hacer lo que sea para darle a ustedes lo que están pidiendo. Esto da miedo. Cuando ustedes lo viven, da susto. Y ustedes dicen, pero Señor, ¿por qué fuiste tan duro? Y el Señor me dijo, ¿no me estás pidiendo un puesto? Yo lo dejaré, ahí está, tuyo. Tómalo. Y resulta que este cabro era bueno, entonces tuve que meter mi mano ahí. Y quemar 100 millones en 4 meses. Para que los jefes dijeran, chuta, sé que lo siento, pero tenéis que irte, te has despedido. Y ahí el Señor me dijo, ya, tómalo. Eso es lo que pediste. Y yo dije, no, Señor, esto es terrible. Entonces, amados, cuando ustedes piden, están construyendo realidades. Y muchas de las cosas, aún malas que le están ocurriendo a ustedes, es precisamente para responder a una oración que ustedes mismos hicieron. Por eso, cuando ustedes hagan una oración y pidan algo a Dios, nunca se olviden de lo que pidieron. Porque Dios no se toma en chiste las peticiones de ustedes. Nosotros pedimos algo y a la otra semana ya se nos olvidó lo que pedimos. ¿Y qué pidió usted en el culto pasado? Es que ya no me acuerdo si el culto pasado pasó una semana ya, por hermano, ¿cómo me voy a acordar de la petición que hice ahí? Dios no se olvidó y Dios empezó a trabajar para responderle. Y muchas veces cuando usted pide algo, no sabe cómo eso se va a llegar a cumplir. Y Dios lo más probable es que no le diga el plan. Entonces nosotros a veces nos frustramos, porque nosotros decimos, Señor, concédeme esto. Y nosotros le queremos decir al Señor, pero que pase así. Ya queremos darle. Aquí tengo el plan, Señor. Yo tengo todo ya programado de cómo va a pasar esto que yo te estoy pidiendo. Aquí está el plan. No tienes que pensar tú, Señor, yo ya lo pensé por ti. Cuando usted pide algo al Señor, eso se clava en el futuro y Dios se encarga de cómo lo lleva a cabo. Y Dios construye un plan para desarrollarlo.
Y ese plan Él lo empieza a desarrollar independientemente de usted. ¿Cuál es la tarea suya? Mantener la fe hasta que se cumpla. Y muchas veces, para lograr lo que usted pidió, va a tener que quebrantarlo a usted mismo. Y usted, cuando pase por el quebrantamiento, ¿qué va a hacer? ¿Va a alegar? ¿Va a decirle, Señor, pero es que ¿por qué me pasa esto? Y el Señor le va a decir, no me pediste esto. ¿Me pediste esto o no? Ya pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando para eso. Estamos trabajando para usted, ¿verdad? Usted pasa por una carretera y usted se queja del hoyo. Esta carretera está llena de hoyos, pero es que ¿cómo es posible? Va después al otro mes y resulta que hay un asunto, hay unos trabajadores y lo hacen parar y lo hacen esperar media hora ahí en una fila. Y usted más se queja todavía, decía, por lo menos antes había hoyo, pero podía pasar, pues ahora esta cuestión está cerrada. Entonces usted ve un letrero que dice, estamos trabajando para usted. O sea, el jefe de obra le va a decir, ¿no te quejaste por los hoyos? Y usted le va a decir, sí, me quejé por los hoyos. Ya, pues, estamos trabajando para usted. Usted lo pidió, estamos arreglándole el hoyo, pero tiene que aguantarse esto un rato. Entonces usted dice, ya, bueno, ya me la voy a aguantar. Por eso casi nadie reclama por eso, porque sabe que después va a estar mejor la carretera. Y después viene el otro mes y entonces usted la pasa a 140, pasa por ahí, ni un hoyo, ¿verdad? Y disfruta de lo que pidió. Entonces hay gente que pide algo, pero en el camino en que lo pidió y que se cumple, es un proceso amargo, triste, malo, porque no mantiene la fe. Y muchas veces por estar amargado y reclamando en el proceso, pierde lo que pidió. Amados, cuando ustedes piden algo, están clavando un acontecimiento en el futuro de ustedes y eso es firme. Fíjense, y de repente hay gente que no se atreve a pedir cosas específicas. ¿Por qué? Porque dicen, es que a lo mejor no es la voluntad del Señor, pero a lo mejor el Señor me va a dar otra cosa. Ya, a lo mejor al Señor yo le pedí esto, pero a lo mejor el Señor me va a dar esto nomás, ya me voy a conformar con eso. Y en un momento yo estaba pensando de esta forma. Y yo dije, entonces ya no voy a pedir nada específico, voy a pedir solo, Señor, que se haga tu voluntad. Algo bien general, ¿verdad? Señor, que se haga tu... No está mal pedir eso, pero el Señor nos enseñó a pedir cosas específicas. Entonces, cuando yo estaba en esta línea de pensamiento diciendo, Señor, si al final, si yo te pido algo y tú me vas a dar otra cosa, entonces mejor no pido nada específico, pues sí. Mejor pido, Señor, que se haga tu voluntad nomás. Y el Señor trajo esta palabra que leímos al principio. Y me dijo, no te equivoques conmigo. Ustedes son malos. Incluso ustedes que son malos, si su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Y si su hijo le pide un pez, no le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más yo? Y me dijo, si tú me estás pidiendo pan, yo no te voy a dar un consuelo de eso. Si tú me estás pidiendo pan, no te voy a entregar una piedra. Si tú me estás pidiendo pez, no te voy a dar serpiente. Me dijo, no te equivoques conmigo. Yo te voy a dar lo que me pidas si mantienes la fe. Son palabras gloriosas, amados. Entonces les invito esta mañana a que podamos levantar la fe y decirle al Señor, Señor, tú, si yo te pido algo, no me vas a dar el consuelo de eso. Señor, tú no vas a engañarme dándome otra cosa. Tú no me vas a dar una apariencia de eso. Señor, si yo te estoy pidiendo esto, tú me vas a dar esto que te estoy pidiendo, porque tus promesas no son engañosas. Póngase en pie, vamos a orar al Señor.